buenas noches a todos ustedes que se están conectando en esta noche, que están viendo a través de Facebook, escuchando a través de WhatsApp. Que Dios pueda bendecir sus vidas ricamente en esta noche. Y hoy nuevamente nos reunimos a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios, para poder escuchar la voz de Dios, para poder aprovechar esta oportunidad que Dios nos da de poder acercarnos a Él. Así que preparemos nuestros corazones, que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, un deseo genuino, un deseo puro de poder encontrarnos con Jesús en esta noche, de poder acceder a la invitación, a las invitaciones que Él te hace, que podamos acceder todos juntos a su presencia. Y antes de empezar a leer la palabra y poder aprender más de su palabra, podemos orar todos juntos, tú desde allí donde estés, desde tu hogar y yo aquí, podemos orar al Señor para pedirle que bendiga estos momentos. Y vamos a orar, vamos a hablar con el Señor Jesús unos momentos en esta hora. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta nueva oportunidad que tú nos das de tener acceso a tu palabra, de tener acceso a tu voz, Señor. Gracias, Jesús. Permite que en esta hora, Señor, todos nosotros podamos tener un nuevo encuentro contigo, Dios. Permite que en esta hora muchos, Señor, puedan escuchar tu voz, Señor, y puedan acceder a la invitación que tú estás haciendo en estos tiempos, Señor, en estos últimos tiempos, Señor. Te pido que bendigas estos momentos, que bendigas a las personas que están a través de este medio, escuchando, viendo este mensaje, Señor, que tú las bendigas. En el nombre de Jesús, todo está en tus manos. Amén y amén. Amén. Y el título de este mensaje, como tú lo habrás visto anteriormente, es Conocidos por Dios. Y yo te voy a hacer una pregunta que también te la voy a hacer al final de este mensaje. Y es si tú eres un conocido o un desconocido para Dios. ¿Tú eres un conocido por Dios o eres un desconocido? Y podemos leer en San Lucas capítulo 13, versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios,
y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En la traducción del lenguaje actual de esta palabra dice que el Señor dirá: no los conozco ni sé de dónde vienen. ¿Y es acaso que Dios se contradice en su palabra? Porque dice la palabra de Dios que Dios, en sus atributos, en su soberanía, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su omnisciencia, Dios conoce todas las cosas. Dice la Biblia que Dios conoce toda nuestra vida, conoce todo nuestro interior, conoce desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Dice el Salmo que Él conoce hasta nuestras fibras más íntimas. Dios tiene contados todos nuestros cabellos. Dios conoce nuestro carácter, nuestra personalidad. Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce, dice la Biblia también, antes que le vamos a pedir algo, Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces nos podemos preguntar por qué Dios en esta palabra y en determinadas parábolas, en varias parábolas que vamos a leer en esta noche, Él hace esta confirmación. Él emite esta frase y dice: no los conozco. A determinadas personas que quisieron entrar en su presencia, porque esto representa, dice la Biblia, el reino de los cielos. Él siempre que empieza las parábolas, dice el Señor que esto es semejante al reino de los cielos, es decir, a su presencia, es decir, a la salvación que Cristo nos ofrece, y también al momento en que nosotros lleguemos al cielo, lleguemos a verle cara a cara al Señor. Pareciera que el Señor hubiese desconocido a varias personas, a muchas diría yo. Y cuán importante es ser reconocidos por Dios. Y quizás tú te estés preguntando la pregunta que te hice al principio: ¿soy un conocido por Dios o soy un desconocido? Y la palabra de Dios habla de esto, de la aceptación de Dios, de cómo Dios nos acepta. Y en primer lugar, Dios nos reconoce, nos acepta como sus hijos, conoce nuestra vida en mayor profundidad cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y a su obra. Recordemos que, como dije al principio, este conocimiento tiene que ver más allá del atributo de Dios de conocer todas las cosas. Este reconocimiento de Dios hacia nosotros tiene que ver con una relación especial con Dios, con una relación profunda con Dios. Entonces, esto se logra ser reconocidos por Dios a través de Jesucristo, el Señor, y su obra. Dice Romanos, podemos leer Romanos capítulo 3, si ustedes pueden leer en sus hogares también, pueden leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 21. Y prestemos atención a lo que dice la palabra del Señor. Y dice: pero ahora
Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación, el ser reconocidos por Dios a través de Jesús. Jesús nos ha justificado por medio de su sangre, de su obra en la cruz de Calvario. Nos ha declarado inocentes. Y la traducción del lenguaje actual, en lenguaje actual de estos pasajes, repite continuamente: Dios nos acepta por medio de Jesucristo. Dios nos acepta por medio de lo que hizo Jesucristo. Dios nos acepta por medio de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y qué importante es ser lavados por la sangre de Jesús. Qué importante es aceptar esto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Qué importante es acceder a ese regalo de Dios, a esa gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios. Miren la importancia. Vamos a leer otra parábola. En Mateo podemos leer Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo desde el 1, vamos a leer. Y prestemos atención a esto. Y dice, parábola de las fiestas de boda. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otro, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y veamos aquí, notemos algo. Dice que después de que el rey se cansó de enviar invitaciones para estas bodas, que
ya se ha estado explicando en el video anterior a este, nuestro pastor ha estado explicando sobre las bodas, sobre la salvación, sobre lo que vamos a celebrar con Jesucristo allí en los cielos, sobre entrar en el reino de los cielos. Y dice que el rey hacía invitaciones, mandaba invitar y nadie quería venir a la boda. Y dice que después el rey dijo, llamad a todos los que encuentren, a todos, la invitación está abierta para todos. Llamen a todos a las bodas. Pero cuando él entró a la boda pasó algo sumamente triste y doloroso. Lo peor que le puede pasar a un ser humano. Lo peor que nos puede pasar a nosotros. Y es que encontró una persona que no estaba vestida de bodas. Esto hace alusión a la vestimenta en la Biblia, y cuando el Señor habla de esto hace alusión a cómo está nuestra vida. Si hemos sido lavados con la sangre de Jesús, si hemos sido perdonados por el Señor, si está nuestra vida a cuentas con Él. Y dice que el rey le preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí si no estás vestido de bodas? Entonces vemos, por una parte, la bondad de Dios infinita, el amor de Dios infinito al llamar a todos. La invitación está hecha para todos. Ninguno en este mundo puede decir que no recibió esta invitación de parte de Dios, de ser reconocido por Dios, de ser un hombre o una mujer conocido delante de Dios. La invitación es para todos, pero no todos estaban listos, no todos estaban vestidos de boda. Y es eso lo que hace la obra en la cruz del Calvario. Limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón, nos arregla con Dios, nos justifica delante de Dios y Dios nos acepta. Dios nos acepta. Somos conocidos y seremos conocidos por Dios cuando lleguemos a su presencia. Él no nos tendrá que decir que no estamos vestidos de bodas porque hemos aceptado y confiamos en la obra de Cristo Jesús. Entonces, este punto, si tú no aceptas a Jesús, si tú no aceptas la obra de Cristo en la cruz, difícilmente Dios pueda reconocerte. Difícilmente pueda ser un hombre o una mujer conocido por Dios, a pesar que Él conoce todo de nosotros, de nuestro interior. Tenemos que poder aceptar la obra de Cristo. Sin su obra no hay reconocimiento. Otro punto importante es que Dios me conoce por confiar plenamente en Él. Dice Lucas en el capítulo que hemos leído, el versículo 26, dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, bebido, en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Hemos comido, hemos bebido en tu presencia. Y es que no importa en cuántas actividades religiosas tú hayas participado, no importa cuántas veces estuviste presente o solo hiciste presencia en las actividades donde se hablaba del Señor o en donde se habla. No importa si
estuviste cuando Dios se manifestó? La verdad es que debes tener una relación seria y profunda con el Salvador Jesucristo. No es solamente estar, participar, compartir. Es que yo tengo que tener una relación con mi Salvador Jesucristo. Y esto no es una obligación de parte de Dios, más bien es un privilegio. Que el hombre pueda tener una relación con el Dios Todopoderoso, con el Dios Creador y Salvador, es un privilegio. Y Dios te ofrece ser conocido por Él a través de esta relación. ¿O acaso tú dejas entrar en tu casa a gente desconocida? ¿Acaso alguien viene y golpea tu puerta y te dice, oye, yo te conozco, tú eres tal, tú trabajas en tal lugar, tú eres de tal profesión, tú eres médico, enfermero, te conozco, trabajas allí, aquí, ¿puedo entrar a tu casa? ¿Tú qué le dices? ¿Cómo es tu rostro en ese momento? ¿Tú qué le dices? Si tú ni lo conoces. Si él solamente te vio trabajar en algún lugar, te vio hacer algo en algún lugar. ¿Tú qué le dices? Le dices, pasa amigo, está bien, seamos amigos. Tengamos una relación. No. ¿Tú qué le dices? Discúlpame, pero no te conozco. O cuando alguien te saluda en la calle, seguramente a muchos nos ha pasado. Alguien te saluda en la calle y tú no recuerdas quién es. Porque seguramente el contacto ha sido poco. Porque seguramente simplemente fue una sola vez que lo viste. O que la viste. O que estuviste con ella, con él. Y te quedas pensando, ¿quién fue esa persona? Aquí pasa exactamente lo mismo. Dios no puede conocerte o reconocerte si tú no tienes una relación con Él. Entonces no pretendas que Dios pueda acercarse a ti. No pretendas que un día Dios te reconozca cuando llegues a golpear la puerta de los cielos, cuando tu vida aquí termine o cuando lleguemos de alguna forma a su presencia. No pretendas que Dios te haga entrar en su presencia si tú nunca has conocido ni has tenido una relación con Él y si Él nunca ha tenido una relación contigo. Debemos tener una relación profunda con Jesús, nuestro Salvador. Dice Nahum capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. Dios nos conoce solo por confiar en Jesús y por tener una relación profunda con Jesús. No porque hayamos estado en ciertos lugares o hayamos visto o reconocido o visto milagros o hecho algo para el Señor, sino por confiar en Jesús y tener una relación profunda con Él. Otro de los puntos importantes es que Dios me reconoce o me reconocerá cuando lleguemos a su presencia, que va a ser muy pronto, por haber hecho su voluntad. Podemos leer con respecto a esto Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33.
Y dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice la Nueva Traducción Viviente, a cualquiera que me reconozca en público. Y más adelante vamos a ver qué tiene que ver con hacer su voluntad. Pero dice a cualquiera que me reconozca en público. Parece fácil esto, ¿no? Parece fácil decir que reconocemos a Jesús en público. Parece fácil decir en público a nuestros amigos, familiares, compañeros en la iglesia. Yo conozco a Jesús. Yo sé quién es Jesús. Yo he tenido una experiencia con Jesús. Yo he conocido en la palabra de Jesús. Yo coloco en mis redes sociales postales sobre Jesús. Yo publico imágenes, frases, pasajes bíblicos de Jesús. Entonces eso significa que tengo un conocimiento de Él. Significa que Jesús me reconoce porque yo le reconozco en público. Hay muchas personas que dicen conocer a Jesús. Este es el nivel más leve que se vive. Pero en estos tiempos, Tito habló en su carta de que habrían muchísimos, que dirían conocer a Jesús, pero con sus hechos lo negarían. Y él está hablando allí de los falsos profetas, de los apóstatas grandes, los que apostatan, contra la fe. Y también estoy segura de que en algún momento nosotros también hemos sido de estos, o quizás en este momento tú eres uno de ellos. Dice, podemos leer en Tito, tú lo puedes leer también en Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice la traducción en lenguaje actual, afirman que conocen a Dios. Afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Entonces, si nosotros afirmamos que conocemos a Dios y con nuestra manera de vivir hacemos lo contrario, estamos negando a Jesús. Estamos negando a Jesús. Estamos negando a Jesús. Y si estamos negando a Jesús, ¿qué dice el versículo anterior a este? Que si estamos negando a Jesús, Él nos negará delante del Padre. Qué serio que es esto, hermanos, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando. ¿Cuántas veces decimos que reconocemos a Jesús en público? ¿Cuántas veces se nos infla el pecho diciendo yo conozco a Jesús y también lo reconozco en público? Entonces cuando llegue a su presencia Él me va a conocer, me va a reconocer. Sin embargo, su palabra dice que si nuestra manera de vivir no concuerda con lo que afirmamos de Jesús, entonces le estamos
negando. Estamos negando a Jesús. Y podemos leer Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Y dice el título, Nunca os conocí. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Entonces, dice el Señor que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No nos confundamos. Si Jesucristo es nuestro Señor, yo tengo que hacer su voluntad. Si Jesucristo es mi Señor, es quien tiene el control de mi vida, es quien manda sobre mi vida, yo no puedo negarme a hacer su voluntad. Yo no puedo vivir mi vida como yo quiero. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si tú le dices, Señor, Señor, y no haces su voluntad, y no vives una vida conforme a la que Dios quiere que tú vivas, entonces le estás negando. Entonces, Dios, con todo derecho, el día que tú vayas a golpear su puerta, el día que tú te presentes ante su presencia, que tú y yo nos presentemos, Dios con todo derecho nos podrá decir, no te conozco, no los conozco. Entonces, deberíamos poder analizarnos. Deberíamos poder analizarnos si tú tienes contradicciones en tu vida. Si tú dices que confiesas a Jesús y luego tu vida dice que no confiesas a Jesús, entonces analicémonos. Santiago 4:17 dice, es pecado saber hacer lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es decir, si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, también es pecado. Entonces, yo creo que tanto tú como yo deseamos ser reconocidos por Dios. Y Dios también. Dios envió a su Hijo justamente para esto. Dios hizo siempre todo lo posible justamente para esto. Para reconocernos, para reconciliarnos, para que nosotros le reconozcamos a Él y Él nos reconozca a nosotros. Por último, quería destacar que en todas estas parábolas, estas enseñanzas que hemos leído sobre el reino de los cielos, sobre la salvación, nombra la puerta. Y ayer también se estuvo enseñando sobre esto, sobre que la puerta es Jesús. Y la puerta también representa las oportunidades que Dios nos da. Las oportunidades que Dios te da, que Dios te está dando en este tiempo. Si tú has escuchado las enseñanzas, las predicaciones anteriores y a nivel mundial, a nivel de todos lados, estamos proclamando que Jesús vuelve a buscar a la iglesia. Estamos proclamando que Él viene a salvarnos. Y las oportunidades se están acabando.
Es decir, la puerta se está cerrando. Y entonces ahora viene de vuelta la pregunta, ¿cómo llegarás? ¿Cómo llegaré delante del Señor? ¿Eres conocido por Dios o eres un desconocido? Jesús anhela que seas conocido por Dios, que seamos hombres y mujeres conocidos, que tengamos una relación profunda con Cristo Jesús y que Él pueda decirnos a los que creemos, a los que le servimos, buen siervo y fiel en lo mucho. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra, entra, entra. Y esta es la invitación que Dios te hace en este momento. Tanto a ti que eres miembro de la iglesia como a ti que estás conociendo en este momento a través de la palabra al Señor Jesús. Entra. El Señor Jesús te hace esta invitación. Entra. Entra, porque pronto se cierra la puerta y entonces serás un conocido o un desconocido para el Señor. Ninguno de nosotros queremos que el Señor nos diga, no los conozco. Así que realmente necesitamos la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Necesitamos confiar solamente en Jesús y también necesitamos hacer la voluntad de Dios. Es decir, vivir conforme a lo que Dios quiere que yo viva. No ser rebelde, como dice Tito. No ser rebelde y querer vivir como yo quiero, sino someterme a mi Señor. Tenemos que procurar esto para ser conocidos. Oración en este momento, a ti que estás escuchando quizás por primera vez o no es primera vez, pero tú quieres ser reconocido por Dios. Déjame decirte que el Señor te ama, el Señor nos ama y Él desea con todo su corazón que todos nosotros seamos reconocidos. Él invitó a todos a las bodas, la invitación está hecha para todos, pero necesitas conocer a Jesús, necesitas ser lavado por la sangre de Jesús y reconocer en tu corazón que Él es el Señor y Salvador. Entonces yo voy a hacer esta oración en esta hora y tú puedes repetirla conmigo por única vez y después puedes buscar al Señor en tu soledad, en tu hogar. Cuando tú quieras, están abiertos los cielos, dice su palabra. Puedes repetir conmigo esta oración. Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el Salvador que vino a este mundo. Jesús, reconozco mis pecados delante de ti y te pido perdón por todos ellos. Jesús, te pido que tu sangre me limpie, que tu sangre limpie mis vestiduras, Señor, para poder ser reconocido por ti en ese día final. Señor, sé mi Señor y Salvador y guía mi vida a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, dice la Biblia que pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser reconocidos por Dios como sus hijos. Y es el primer paso. Quedan muchos pasos todavía para dar, conocer a Jesús, confiar solamente en Él y también
hacer su voluntad, hacer lo que Él pide. Y ahora también esto va para la iglesia del Señor, para nosotros. Somos conocidos o desconocidos para Dios. Quizás tú has tenido la oportunidad de conocer a Jesús y estás apartado de su camino, o pensaste que bastaba solamente con tener algunos encuentros o con escuchar algunas veces de Jesús. Déjame decirte que esto no basta, que tú tienes que ser un verdadero conocido de Dios para entrar en su reino. Y Dios nos está dando la oportunidad en este tiempo, que son las últimas, que no debemos desaprovecharlas. Así que, sin más que decirte, te dejo esta palabra y que Dios bendiga tu vida grandemente. Nos veremos en la próxima, si Jesús no ha regresado a buscarnos. Dios te bendiga.